En esta charla vamos a empezar a hablar sobre el cerebro. Como es un órgano demasiado complejo, pero a su vez demasiado bello y demasiado noble, y por lo tanto demasiado importante, lo vamos a tratar en una serie de videos cortos. Este es el primero y corresponde a la introducción sobre su configuración externa e interna para ir orientándolo. Haremos un par más sobre algunos elementos y gráficos 3D. En la configuración interna del cerebro tenemos que tiene dos hemisferios separados por una línea media. Tienen una forma vagamente triangular, por lo tanto se reconoce una cara externa que en realidad es superexterna, ¿sí? Una cara inferior, que es la plana orientada hacia abajo, y una cara interna que está mirando al otro hemisferio cerebral del otro lado. ¿Cómo estudiamos la configuración interna del cerebro? A través de cortes. Y esos cortes, que los vemos acá con cortes reales de cerebro, se estudian en tres formas distintas: el corte sagital, el corte frontal y el corte horizontal. Recuerden la primera clase de anatomía donde hablábamos de los cortes y podemos ver acá arriba a la derecha levemente cómo sería un corte coronal, ¿sí? O vértico frontal, es aquel en el cual cortamos en este sentido los hemisferios cerebrales de adelante hacia atrás. El corte horizontal, como su nombre lo indica, corre paralelo a la línea del suelo, y el sagital va por la línea media y obviamente los parasagitales van a ser paralelos a la misma. En el corte sagital, ustedes acá están viendo cómo se vería el cerebro y el tronco encefálico unido a él si lo cortáramos exactamente por la línea media. Sería una imagen en espejo lo que tendríamos del otro lado también. Esta es la plena cara interna del cerebro. La cara inferior la tenemos por acá, en el corte sagital. ¿Y cómo lo vemos eso en un corte frontal? Y la cara interna es esta. Está ubicada en la línea media. La cara inferior es esta, de ambos hemisferios, y la cara externa viene a ser esta. ¿Y cómo es en un corte horizontal? La línea media es la del plano sagital, la cara externa es esta y la que no se ve es la inferior porque, vean acá a la derecha, está pasando de esta forma el corte. Generalmente para ver cualquier estructura cerebral tenemos que ver en más de un corte para observar su tridimensionalidad. Veamos qué es lo que podemos encontrar. Y para ello nos sistematizamos. Como en todo sistema nervioso central, desde médula hacia arriba, nosotros podemos dividir a cualquier estructura del sistema nervioso central para su estudio en sustancia gris, sustancia blanca y sistema ependimario. En la sustancia gris cerebral vamos a tener una sustancia gris superficial, que es la corteza, y una sustancia gris profunda, ubicada en el interior de los hemisferios cerebrales, que son los núcleos. Y núcleos entendemos en neurología como, recuerden, aquella agrupación neuronal que cumple, de cuerpos neuronales, que cumple una misma función. La sustancia blanca son predominantemente axones y dendritas rodeados de mielina, por eso el color blanco. Y el sistema ependimario es el sistema de cavidades de líquidos cefalorraquídeos. Entre esos tenemos los ventrículos cerebrales y el sistema conector de ellos. Si nos sistematizamos así para cualquier estructura del sistema nervioso central, cada una de ellas tiene esas partes: sustancia gris, sustancia blanca y sistema ependimario. Va a depender de qué estructura del sistema nervioso central estamos hablando para ver qué componentes tiene cada uno de esos tres elementos. En la sustancia gris superficial es la que tenemos, como el nombre lo dice, en la superficie del cerebro, del hemisferio cerebral.
es la corteza cerebral propiamente dicha, ¿sí? La cual adquiere distintos pliegues que van a tener un nombre. Entre esos tenemos dos pliegues que son típicamente los más profundos, ¿sí? Que es la cisura lateral, anteriormente llamada de Silvio, y la cisura central o de Rolando. Y en la cara interna del cerebro, ¿sí? Y desde ahí proyectamos una línea imaginaria hacia afuera, tenemos la cisura calcarina o parieto occipital. Y ello nos divide la corteza cerebral en distintos lóbulos. Adelante de la cisura central y arriba de la cisura lateral tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo temporal hacia abajo de la cisura lateral y por delante de esa continuación de la cisura calcarina. Por detrás de la cisura calcarina solamente tenemos el lóbulo occipital y por arriba de la circunvolución de la cisura lateral, por detrás de la cisura central y delante de la calcarina tenemos el lóbulo parietal. Entonces tenemos acá en celeste gris el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, en rojo el lóbulo occipital y lo que queda es el lóbulo parietal. A su vez ello va a estar subdividido. Será tema en otro momento los detalles más pequeños. ¿Por qué? Porque aparte de los lóbulos tenemos ciertas cisuras. Y esas cisuras a su vez tienen surcos. Y esos surcos nos limitan subsectores de cada uno de los lóbulos del cerebro. Y cada uno tiene un nombre propio y lo que es más importante va a representar una zona funcional distinta del cerebro. Y a veces esas áreas se unen entre sí, ¿sí? Formando, por ejemplo, las circunvoluciones. Repito, eso va a ser tema de detalle en otro video. Ahora es una mera introducción. Y en esas cisuras y en esos surcos y obviamente en cada lóbulo tenemos distintas áreas funcionales. Un genial fisiólogo y anatomista a principios del siglo pasado creó un mapa de las distintas áreas que tiene el cerebro y le asignó un número que son una sistemática absolutamente uniforme en todo el mundo. Su mapa lo creó en base a distintas histologías que se observaban en las neuronas y en las capas neuronales de la corteza cerebral. Y posteriormente se le dieron a cada una de esas áreas, ¿sí?, distintas representaciones, ¿sí?, que expresan qué es lo que ocurre en cada una de esas áreas. Por ejemplo, sabemos que en el área 17, 18 y 19 que tenemos ubicada en la corteza occipital es la corteza visual, ¿sí? Entonces, lo que hizo Brodmann es un mapa histológico que después se correlacionó casi perfectamente con un mapa funcional y en él encontramos los procesos intelectuales superiores por delante en el lóbulo frontal, en la circunvolución límbica, en la cara interna y el hipocampo, lo más primitivo que tenemos en nuestro cerebro, el rinencéfalo. Hacia atrás encontramos la zona visual, en el medio lo sensorial, lo sensitivo y lo motor por delante y por detrás de la cisura lateral, y así sucesivamente. El mapa de Brodmann es un mapa real, existe, es histología, pero también es función, y ese es el punto de vista que le damos nosotros. Ahora en su parte interna, la sustancia gris. Y la sustancia gris va a estar muy relacionada con un elemento, ¿sí?, que tenemos en el medio, que es un núcleo ovoideo que se denomina el tálamo. Y del tálamo a su vez
va a salir distintas zonas topográficas dentro de ese cerebro interno. Y esas zonas topográficas hacia atrás y un poco hacia arriba es el epitálamo, hacia abajo corresponde al subtálamo y hacia adelante y abajo el importante y vital hipotálamo. Los tálamos se ven prácticamente en todos los cortes, si bien el corte sagital pasa por el medio y al ser un tálamo en cada cerebro, es decir, son pares y no se contactan en la línea media, los tálamos solo se ven por su relevancia y elevación que tienen dentro de la cavidad ependimaria medial, que es el tercer ventrículo. En el corte vértico frontal se lo pueden ver a ambos lados de la línea media, ¿sí? Ahí en celeste. Y en el corte horizontal también lo podemos ver de la misma forma. Mientras que acá se dispone en un sentido casi vertical, acá lo vemos oblicuamente hacia atrás y hacia afuera. La constitución del tálamo no es uniforme. Presenta una superficie blanca, ¿sí? Que es la lámina interna, y en el cual va a tener y va a separar distintos núcleos talámicos, ¿sí? Cada uno de esos núcleos se relaciona con una conexión distinta. Imaginemos al tálamo como una zona de relevo prácticamente de todo lo que llega por el neuroeje al cerebro. Entonces él establece fuertes contactos con todas las áreas corticales distintas. Entonces, cada uno de ellos, por ejemplo, el núcleo más posterior, que es el pulvinar, está con áreas de asociación de la corteza cerebral, el grupo medial con el lóbulo frontal, el grupo ventral con el cerebelo y así sucesivamente. Es decir, cada área se relaciona más o menos específicamente con un sector del cerebro. Al costado de los tálamos, ¿sí? Vamos a tener otros núcleos que les llamamos núcleos basales. ¿Por qué? Porque esa sustancia gris profunda se ubica en la profundidad del cerebro, cerca de donde entra el neuroeje, por lo tanto es la zona basal del cerebro. Y esa serie de núcleos grises están todos interconectados entre sí y a su vez con la corteza y se disponen en un núcleo estriado, un núcleo caudado, un núcleo lenticular, la amígdala, el antemuro y la sustancia negra. Veamos en detalle. El núcleo estriado ahora ya sabemos que presenta y es un complejo, lo que se llama el complejo optoestriado, es decir, el núcleo lenticular más el núcleo caudado. Ese complejo optoestriado está formado por el núcleo caudado y el núcleo lenticular, que a su vez tiene otras dos partes que se llaman putamen y globus pallidus o globo pálido, dicho en latín y dicho en español. Cualquier forma está bien. El núcleo estriado está muy profundamente ubicado, ¿sí?, en el interior de los hemisferios cerebrales. Su función está muy relacionada con los movimientos corporales, pero cuando nosotros queremos ver al cuerpo estriado, tanto al núcleo lenticular como al núcleo caudado, va a ser muy distinto de acuerdo a cómo lo veamos. Si tenemos un corte horizontal, si tenemos un corte vertical, y a su vez en el corte vértico frontal es distinto si pasa a esta altura, como estamos viendo acá, como si lo cortamos hacia atrás. ¿Sí? Imaginen ustedes que cuando yo vea esto que está por aquí, vamos a tener una distinta representación de elementos que si lo cortamos en esta zona. Eso es lo que hace que a veces confunda cuando uno ve distintos cortes vérticos frontales, porque no se toma en relación en qué lugar existe y en dónde estamos. Los cortes de cerebro van a ser lugar de otro video con otro software específico. El núcleo lenticular.
el núcleo lenticular, acá vemos en un cerebro coloreado y acá vemos en una coloración de un corte del Visible Human Project. Nosotros vamos a tener una parte grande externa, ¿sí? O lateral, que se llama el putamen, y una zona interna que es el globus pallidus, ¿sí? El cual tiene láminas medulares que se llaman, por su ubicación, lateral, medial y accesoria. Y está separadas entre ellas por las láminas medulares. La separación entre globus pálido y putamen es a veces visible a simple vista, mucho más si lo tenemos coloreado. Ahora, la separación de globos pálidos en sus láminas medulares y separadas por estrías medulares ya es una configuración microscópica. Fíjense que acá está el tálamo, entonces el núcleo lenticular en este corte horizontal estaría ubicado levemente hacia adelante y hacia afuera. Eso hace que en los cortes vérticos frontales, en muy pocos lugares, es decir, desde acá hasta aquí, se puede ver en un mismo corte, tanto el núcleo lenticular como el tálamo. ¿Sí? Las amígdalas. Bueno, en la quinta circunvolución temporal, ¿sí? En la cara interna del lóbulo temporal, se encuentra, ¿sí? Esta parte que por su vaga rememoranza de un hipocampo se denomina así, ¿sí? Dentro de lo que vendría a ser la cabeza de ese hipocampo, tenemos un núcleo que es la amígdala cerebral o núcleo amigdalino, para no confundir con las amígdalas vulvares o cerebelosas, le llamamos el núcleo amigdalino. Y ese núcleo amigdalino está al final de la circunvolución temporal dentro de la cabeza del hipocampo. Habíamos dicho que teníamos, acá están los tres cortes que siempre vemos, que teníamos el tálamo, habíamos visto el núcleo lenticular, ¿sí? Y a veces, o solamente con tinciones en este punto, lo vemos acá, vemos una pequeña sustancia gris muy delgada, ¿sí? Debajo de la profundidad de la cisura lateral, donde hay otra zona cortical no visible desde la superficie que se denomina lóbulo de la ínsula, encontramos una pequeña y delgada capa de sustancia gris que se denomina el claustro o antemuro. Ese claustro o antemuro separa dos sectores de sustancia blanca. Uno lateral, debajo del lóbulo de la ínsula, que se llama cápsula extrema, y otro entre el núcleo lenticular y el claustro o antemuro, que se denomina cápsula externa. Y la sustancia blanca que tenemos por dentro del núcleo lenticular se denomina cápsula interna, que la veremos en un momento. En el subtálamo, ¿sí? Vamos a tener un elemento importante, un núcleo importante que se denomina el locus niger, ¿sí? O sustancia negra, a la par del núcleo rojo, asiento del haz rubro espinal. Esa sustancia negra o locus niger tiene mucho que ver con el tálamo y mucho que ver con el globus pallidus. Y está denominado así porque tiene células que tienen gran cantidad de melanina, entonces se ven fácilmente negras hasta sin tinción. Tiene tres partes, una poco desarrollada en el hombre, que es la lateral, ¿sí? La compacta y la reticular. La sustancia negra tiene mucho que ver con la producción de dopamina, que va a ir a todo este sector diencefálico, y tiene cierta relación con
la enfermedad de Parkinson, que lo diremos en su momento. La sustancia blanca es la estructura interna del cerebro por fuera de todos los núcleos grises que acabamos de ver. Esa sustancia blanca van a estar organizadas de dos tipos. Fibras que conectan un hemisferio cerebral con otro, ¿sí?, que se denominan fibras interhemisféricas, y otros que conectan distintos sectores de un mismo hemisferio cerebral, sea el sector que sea. Las fibras interhemisféricas, es decir, que unen los dos hemisferios entre sí, más importantes son el cuerpo calloso, el trígono y el septum lúcido. Y las fibras interhemisféricas se agrupan en las cápsulas, como dijimos hace un rato, la cápsula interna, la cápsula externa y la cápsula extrema, y las fibras de asociación intrahemisférica, ¿sí?, que se denominan generalmente por dónde nacen y dónde terminan. Por ejemplo, fibras de asociación frontoparietales, ¿sí?, temporo-occipitales. Veamos en detalle el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es visible en todos los cortes. Es lo que en una superficie nos muestra la unión entre los dos hemisferios cerebrales. Ese cuerpo calloso visto en este corte, ¿sí?, permiten distinguirle una porción fina hacia adelante, que se denomina el pico, la rodilla, porque hace una curva hacia atrás, ¿sí?, el cuerpo y finalmente hacia atrás un sector más grande que le denominan el rodete. Entonces, pico, rodilla, cuerpo y rodete del cuerpo calloso. De la parte profunda del cuerpo calloso se va a desprender el fornix, como veremos dentro de un ratito. En ese cuerpo calloso están la principal cantidad de fibras que son de asociación interhemisférica, las cuales pueden tener cualquier origen y cualquier terminación, es decir, pueden ser frontofrontales, frontoparietales, fronto-occipitales, ¿sí? Todo depende de dónde existe el entrecruzamiento. Por debajo del cuerpo calloso habíamos dicho que teníamos otro elemento, ¿sí?, que es el trígono cerebral. El trígono cerebral lo podemos imaginar de esta forma, ¿sí?, y lo vemos más que nada por los cortes. Su cuerpo es bastante pequeño y es una lámina puesto entre los pilares posteriores y anteriores, ¿sí? Los pilares anteriores van a terminar en los cuerpos mamilares y los posteriores van a dar las fimbrias, que van a terminar en la circunvolución del hipocampo, formando las astas de Amón, y ahí terminan en el núcleo amigdalino. Pero este fornix va a nacer de la cara profunda del cuerpo calloso, se dirige hacia adelante y hacia abajo, separándose del mismo. Entre ellos se arrastra una capa pequeña de células gliales y neuronales, porque es mixta, sustancia gris, sustancia blanca y neuroglía, que es el septum lucidum, y separa dos cavidades entre sí, la prolongación frontal de los ventrículos laterales cerebrales. Las fibras de asociación interhemisférica, como dijimos, son las fibras que tienen cualquier comienzo y cualquier terminación. Se van a denominar desde dónde nace hasta dónde termina. Nosotros hoy podemos ver esas fibras de asociación. Anteriormente había que hacer una disección extraordinariamente compleja para poder ver esas fibras. Hoy en día, con los modernos recursos de imagenología que tenemos, podemos ver en un sujeto vivo esto
es su mapa de fibras de asociación, inter e intrahemisférica. Tranquilos, no hay que estudiarlo. Y el sistema ependimario. Habíamos dicho que todo elemento del sistema nervioso tenía sustancia gris, sustancia blanca y sistema ependimario. El sistema ependimario también va a ser momento de otra video, pero vamos a ver las generalidades acá. Recuerden que la función de hoy es más o menos ubicarlos y ponerlos en camino a estudiar el tema. El sistema ependimario cerebral va a estar formado por los ventrículos laterales, el agujero de Monro, el ventrículo medio, tercer ventrículo, el conducto de Silvio, el cuarto ventrículo y el conducto ependimario. Vamos a verlo en detalle a cada uno de ellos. Los ventrículos laterales son planos, tienen una forma vaga como C con una prolongación posterior y se van a denominar de acuerdo a qué ventrículo, en el interior de qué lóbulo del cerebro están. Es decir, van a tener una prolongación temporal, una prolongación frontal, una prolongación occipital, que es la más pequeña, y una zona media, que es el cuerpo donde se unen esos tres entre sí. Esta es una vista anterolateral, es decir, y esta es una vista inferior. Los ventrículos laterales son dos, uno derecho y uno izquierdo para cada uno de ellos. Van a tener un orificio en el cual se comunican con el tercer ventrículo o ventrículo medio. Ese se va a conectar con el cuarto ventrículo y a través del cuarto ventrículo van a salir al espacio subaracnoideo. Y acá vemos una vista en un vivo de cuál es esa conexión entre el ventrículo medio y los ventrículos laterales, que se llama el agujero de Monro, que está acá, ubicado entre el trígono, el pilar anterior y el tálamo. Ese orificio de Monro es muy importante. El líquido cefalorraquídeo se produce siempre, en todo momento, no deja de producirse. Si no tenemos un sistema de circulación y este orificio se cierra o se tapa, va a producirse la dilatación del sistema ependimario y es una condición clínica que se denomina hidrocefalia. Y finalmente, por el agujero de Monro se comunica con el tercer ventrículo, el cual tiene en sus paredes laterales los núcleos del hipotálamo. Ese tercer ventrículo, ubicado acá, está ubicado, como dijimos, en el hipotálamo, es decir, acá vemos la eminencia que correspondería al tálamo, ¿sí? La comisura gris, que es la principal fibra de asociación intertalámica. Y en el ventrículo medio, nosotros vamos a tener la comisura blanca anterior, el quiasma óptico, la zona más declive del tercer ventrículo se denomina infundibulum, recuerden por aquella cualquier superficie, cavidad que tiene un agujero grande, un agujero pequeño y se va estrechando, es un embudo, pero en latín le decimos infundibulum, que va a corresponder hacia afuera con el tallo pituitario, el tallo de la hipófisis. Recuerden que la hipófisis posterior es neural, es neurohipófisis, es tejido nervioso, mientras que la anterior es una glándula de tejido epitelial. Y esta es la visión del tercer ventrículo en una persona en vivo. Con esto creemos que lo hemos orientado a comenzar el estudio del cerebro y en sucesivas charlas vamos a ir a profundizar en cada uno de estos elementos. Hasta luego.